would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Martin Amis empezó un artículo para la revista Esquire titulado Ciudad Nuclear, los intelectuales de la megamuerte, de la siguiente forma. Washington es ciudad nuclear. En cualquier confrontación, por quirúrgica, espléndida, catártica o terapéutica que sea, Washington sería completamente arrasada, junto a San Diego, Seattle y San Francisco. Washington desaparecería. Sus centros comerciales desaparecerían. Sus plateados edificios imperiales desaparecerían. Sus museos y monumentos, junto a una gran parte de la historia de los Estados Unidos, desaparecerían. Los bares de Georgetown que ponen música jazz, el Capitolio, los mendigos, los grafitis de no a las nucleares, las galerías de arte, el jardín de la Casa Blanca, las escuelas, todo desaparecería. Washington se mantiene como un rey en el cadalso, esperando la decapitación. Nota: ciudad nuclear también son Barcelona, Madrid, París, Berlín, Moscú y Pekín. Y dadas las consecuencias medioambientales, también podríamos incluir a Buenos Aires, Lima, Santa Cruz, Caracas, Monterrey o Antofagasta. Ningún escenario que incluya el uso de la bomba nuclear no supone en el corto o largo plazo la extinción de toda la vida en la superficie terrestre. Sigamos leyendo. Cuando las bombas nucleares se vuelven una realidad material, cuando penetran por tus oídos hasta plantarse en la mente, es difícil que durante al menos una hora no pase por tu cabeza la idea de la supercatástrofe. Empiezas a ver las nubes ardiendo, el cielo en llamas, el Capitolio desintegrado. Y está bien que se haga, pero en realidad se trata de una mera suposición. La destrucción, si sucediere, no la vería nadie. Ni el cine, en su representación del acontecimiento, ni nosotros podemos entender lo que esto significa. La simultaneidad. Todo se convierte en nada al mismo tiempo. Las bombas nucleares tienen una mística, una atracción casi religiosa. No parecen reales. La idea de un arma capaz de destruirlo todo entra dentro del mismo terreno que los coches voladores, los robots gigantes o los suelos superpoderosos. Sin embargo, son reales, terriblemente reales. En la cinta de Oppenheimer se nos recalca una y otra vez que cuando nació la primera bomba nuclear no se trató de un avance más en la carrera de la ciencia, sino de un giro en la historia de la humanidad y en la relación entre el hombre, la sociedad y la Tierra. Durante toda la vida, la humanidad ha sido asediada con la idea del apocalipsis. Siempre la generación que domina el mundo cree que será la última en hacerlo. Sin embargo, antes todos esos miedos partían de la creencia de que un poder externo, ya fuera un desastre natural o una divinidad, serían los que acabarían con nosotros. El diluvio universal, la segunda venida de Cristo, el Ragnarok, todo se basaba en que algún día el mundo saldará cuentas con todas nuestras acciones. La llegada de la bomba nuclear cambió todo eso. Igual que el Renacimiento puso al hombre en el centro del arte y de la filosofía, el proyecto Manhattan expulsó a Dios de la idea de la autodestrucción. Aquella frase tan famosa de Oppenheimer, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, citaba un texto sagrado de la mitología hindú, el Bhagavad Gita, en concreto a uno de sus dioses principales, Vishnu. El historiador Yuval Noah Harari se preguntó una vez si en los albores de la humanidad, cuando los primeros sapiens descubrieron el fuego, alguno de los presentes vislumbró en las lenguas ardientes que brotaban la posibilidad de acabar con todo. En sus memorias, el jerarca nazi Albert Speer explicó cómo Adolf Hitler tenía una obsesión particular por el fuego, por las llamas en la chimenea y la tempestad de fuego sobre la ciudad. No hace falta ser un nazi para entender esa obsesión, solo hace falta haber estado delante de un fuego para saber lo sobrecogedor que puede llegar a ser. Porque el fuego seduce, claro que lo hace. Uno de los principales temas de Oppenheimer es si nuestro protagonista, interpretado por el genial Cillian Murphy, estaba a favor de crear la bomba a pesar de las consecuencias que ésta podía traer, o simplemente no pensó en tales consecuencias, o si consideró que las consecuencias eran preferibles a lo que podría ocurrir si la bomba no se fabricaba, que era una posible victoria de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno de sus amigos científicos, igualmente opuesto a Hitler por su condición de judío, le plantea a Oppenheimer lo malo del proyecto, nuestro protagonista le responde que si Estados Unidos no construye su bomba,
entonces será Hitler quien la construya. Y la destrucción masiva en manos de los nazis es obviamente peor que en manos de la gloriosa democracia norteamericana, ¿no? Tras el inicio del proyecto, vemos cómo los hechos empiezan a contradecir esta visión. Cuando la inteligencia aliada descubre los planos sobre la bomba atómica nazi, resulta que estos van mucho más atrasados que los americanos en sus planes, y que por lo tanto es poco probable que puedan llegar a usarla. Aún así, el proyecto continúa. A mediados de 1945, Hitler se pega un tiro en la sien. Alemania se rinde y los aliados la dividen en 4 zonas de ocupación. Japón, la otra nación del eje, no tiene ningún programa nuclear. Aún así, el proyecto continúa. La razón, que una posible invasión de las islas japonesas sería mucho más larga y costaría muchas más vidas que el lanzamiento de una bomba nuclear que asustaría mortalmente a los japoneses. Daba igual el espíritu guerrero de este pueblo, su código samurái y demás construcciones humanas que se rompen como un castillo de naipes ante la posibilidad de desaparecer. Debatir sobre si esta lógica es moralmente correcta o no es algo subjetivo y se lo dejo a cada uno, pero es que en la cinta también se habla de la probabilidad de que una bomba nuclear, si se lanzara, podría provocar una reacción en cadena lo suficientemente grande como para incendiar la atmósfera y destruir el mundo. Es cierto que se explica que las posibilidades de que este hecho suceda son prácticamente cero, pero era un escenario posible. No vengo a decir aquí que Oppenheimer tuvo toda la culpa de que el proyecto Manhattan sucediera. Al fin y al cabo, fue el gobierno de los Estados Unidos quien autorizó y financió el proyecto. Pero él, como líder de la investigación, podría haber movilizado a sus miembros en favor de que ésta se detuviera, o haberse negado a participar en algo que, para este momento, solo servía para la aniquilación total de vidas humanas. No lo hizo, es porque evidentemente el fuego seduce. En la llamada prueba Trinity, vemos como muchos de los científicos sienten verdadero deseo de ver de la forma más directa posible lo que está a punto de suceder. Las lenguas de fuego, convertidas en hongos incandescentes, la luz que abrasa las pupilas, el todo que se convierte en la nada. Por otro lado, ningún japonés vio tal explosión en Hiroshima y Nagasaki. Se calcula que el número de muertos por Little Boy y Fat Man llega hasta la 4ª parte de 1.000.000, y de estos, la mitad murieron durante el lanzamiento de la bomba. En una ínfima cantidad de tiempo, en lo que tarda la onda expansiva en llegar a todos los objetivos, decenas de miles de vidas fueron sesgadas. Los cuerpos de todas ellas acabaron calcinados, incapaces de ser identificados, de ser enterrados por sus familiares si es que no estaban junto a ellos y compartían el mismo destino. Madres se desintegraron abrazadas junto a sus hijos. Una ciudad entera se convirtió en un enorme cementerio. El todo se convirtió en la nada. Se ha criticado a Nolan el hecho de que Oppenheimer no muestra la historia de la bomba atómica más allá que desde la visión de quien la creó, haciendo que no podamos llegar a comprender el verdadero nivel de la catástrofe que sufrieron los japoneses. Es posible que eso se deba a una falla personal del director, que en películas anteriores no se había metido a tratar temas políticos o históricos, y que quizás prefiere contar historias que están más centradas en sus personajes y que se construyen en torno a su protagonista. Y en este caso, dado que se divide en 2 partes separadas incluso por el color, por sus protagonistas, Levi Strauss y Robert Oppenheimer. Sin embargo, creo que nadie sería tan crítico con esta perspectiva si, en mi opinión, la película no intentara condensar una enorme cantidad de hechos en un tiempo demasiado limitado, y quiera tratar tanto la física cuántica como el problema nuclear, la caza de brujas y la Guerra Fría. Al final, no sé exactamente si esta película quiere hablarme de uno de los temas, de los 3 o de ninguno, porque en ningún momento llega a profundizar Nolan lo suficiente, ni se llega a ver un verdadero interés por tratarlo de una forma que pueda llevar a la reflexión del espectador. Hablar sobre el macartismo daría para una película propia, igual que lo haría explicar las distintas ecuaciones que hacen falta para producir una bomba de plutonio. Pero el drama nuclear es algo que nos golpea muchísimo más cercano. En lugar de eso, Nolan prefiere penetrar en la personalidad de Oppenheimer, intentando desentrañar cuáles fueron las razones para que el científico decidiera participar en el proyecto de la bomba atómica, razones tan contradictorias como el resto de actos de su vida. Oppenheimer aparece como un hombre comprometido y capaz de formar una familia, pero al mismo tiempo capaz de engañar a sus parejas en repetidas ocasiones y dejar en la estacada a aquella que más lo necesitaba.
clasificándose a sí mismo como demócrata y comprometido con el proyecto Manhattan y el esfuerzo bélico de su país, pero incapaz de romper con sus amistades comunistas, aun a sabiendas de que éstas le podrían generar problemas con el gobierno cuyos servicios prestó. ¿Creó la bomba atómica porque realmente pensó en algún momento que el arma podría acabar con todas las guerras? ¿O lo hizo por la ambición egoísta de ser el padre de un invento tan trascendental? ¿O simplemente quería sacarse de la cabeza aquellas visiones de ondas y átomos que no le dejaban dormir por las noches? Todas esas versiones son factibles. De la misma forma, el personaje de Levi Strauss, interpretado de forma igualmente magnífica por Robert Downey Jr., también se aparece de forma extraña y contradictoria, siendo al principio un político moderado y respetable, aficionado a la ciencia, para acabar demostrándose como un hambriento de poder, rencoroso y agresivo. La lección que nos deja Nolan es que cuando más nos esforzamos por entender a una persona, menos claras nos resultan sus motivaciones, más lejos estamos de conocer su interior. Habría que pensar si hacían falta 3 horas para llegar a esa conclusión. Quiero dejar clara una cosa: Oppenheimer es una buena película, una gran película. Su guión está bien escrito y estructurado. Dura 3 horas, pero acaba haciéndose corta gracias a un ritmo necesariamente acelerado, ya que el material que adapta es larguísimo, y los valores de producción y realización son del máximo nivel, esperable en una producción de este calibre. Todos los actores están en su punto, y su explicación de temas complejos para el gran público sigue demostrando por qué este es un director que convence a las masas. Pero yo hubiera esperado algo más que un producto de entretenimiento, algo que hablara un poco más del mundo en el que vivimos, en lugar de centrarse en dramas políticos o de espionaje que, en mi opinión, y en la de las personas con quien fui a ver la cinta, resultan poco interesantes y que demuestran la incapacidad del director por salir de su zona de confort. Y sé que una película diferente hubiera sido posible, porque Nolan sabe de estas cosas, porque es capaz de esbozarlo en algunas partes de la cinta, así como escribirlo en una de las entrevistas que dio durante el estreno. La naturaleza única de la historia de Oppenheimer es que su trabajo, en lo que estaba involucrado, fue literalmente la primera vez que el ser humano se mostró capaz de destruirse a sí mismo. Y eso cambió el mundo por completo y para siempre. Por eso, cualquier comparación que hagamos con otras tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, no es del todo justa, porque nada se puede comparar con eso. Si hablamos del cambio climático, es un fenómeno evitable, aunque sea durante un periodo de tiempo. Podemos hacer algo al respecto. Las armas nucleares, sin embargo, están ahí, esperando a ser usadas. Más allá de la tragedia personal de Oppenheimer, el verdadero legado del proyecto Manhattan fue darle la oportunidad a cualquier persona con suficiente poder y locura de manchar sus manos con la sangre de toda la humanidad. El arma nuclear es un concepto realmente paradójico. Para empezar, no son nada. Son un farol, una estrategia diplomática, un concepto para negociar y establecer dominancia. Nadie se las toma en serio, nadie cree en ellas. Pero por supuesto, lo son todo, porque pueden ser usadas siempre y cuando alguien tenga el estómago para ello. Durante años se han evaluado diferentes posturas filosóficas, debates académicos, acuerdos internacionales, para negar, relativizar o ignorar este hecho, que la posibilidad del fin de la especie ya no depende de la arbitrariedad del universo, sino de la condición humana, de la racionalidad de la misma especie que las creó. Así pues, lo son todo, porque pueden hacer que nosotros no seamos nada. Pero si desaparecen, si vuelven a la nada, entonces nosotros volveremos a ser todo. Y díganme, ¿qué opción les parece más probable?